Bienvenidos mi gente de YouTube. Hoy les traemos una noticia que está sacudiendo el panorama político en Ecuador. Leónidas Issa, presidente de la CONAIE y principal candidato a la presidencia, lanzó duras críticas contra la política económica del gobierno de Daniel Noboa. En una reciente entrevista en Contacto Directo, Issa acusó a Noboa de seguir el libreto del Fondo Monetario Internacional, repitiendo los pasos de sus predecesores Guillermo Lasso y Lenín Moreno. Según Issa, Noboa no gobierna de manera independiente, sino bajo las directrices del FMI, algo que, en su opinión, no beneficia a la mayoría de los ecuatorianos. El líder indígena enfatizó que, en lugar de eliminar los subsidios de manera general, el gobierno debería enfocarse en retirar estos beneficios a las grandes empresas e industrias, como la camaronera, atunera y minera. Veamos. Creo que el tema de los subsidios no ha sido una agenda política para que haya fortalecido o no un cierto sector del movimiento, sino ha sido una demanda sobre las crisis económicas que vivimos los ecuatorianos. Y eso ha sido una continuación del gobierno de Moreno, Lasso y ahora Noboa. Lo que tiene que quedar claro para el pueblo ecuatoriano es que es el mismo libreto impuesto por el Fondo Monetario Internacional. En este país, Noboa no gobierna. Él simplemente es un muchacho adiestrado por el Fondo Monetario Internacional, a la cual está obligado a cumplir con los ofrecimientos. Hoy que el gobierno advierte que analiza la posibilidad de ir hacia una focalización de los subsidios, ¿ustedes siguen considerando válidas la mecánica de las protestas de 2019 y de 2021? Todas las formas de lucha, incluido en las calles, cuando el pueblo está sintiendo hambre, cuando el pueblo no puede acceder a un empleo, cuando el pueblo no puede acceder a una alimentación, y encima de eso vienen con imposiciones del Fondo Monetario Internacional, las luchas se vuelven dignas. En ese sentido, creo importante, la Constitución de la República, artículo 98, da garantía para que podamos luchar, resistir frente a las imposiciones que van en contra de nuestros derechos. Antes de tomar una decisión de lucha o de resistencia, ¿contemplan ustedes la posibilidad de dialogar con el gobierno para conocer en detalle en qué consiste la propuesta que se está desarrollando? Primero, el gobierno, si escuchamos a todas las entrevistas de los voceros del gobierno, no están pensando en la focalización. Ellos ya han dicho que no van a hacer aquello, sino van a generar, ¿no es cierto?, una política general para la eliminación de los subsidios. Lo que están pensando es en una política de compensar a los sectores menos favorecidos, lo cual va a ser tremendamente desastroso para el país. Y en ese sentido, la reacción del sector popular en este país no creo que queda otra vía. Y en ese sentido, creo importante, retomando los diálogos que tuvimos en junio de 2022, empiece presidente de la República, focalizando los combustibles, venda los combustibles a los sectores, los grupos económicos de este país que ya han servido durante 17 años, en las cuales han beneficiado en más de $1.000 millones por año. Entonces, las camaroneras, la pesca industrial, las atuneras, las mineras que en este momento dicen que están incorporando recursos económicos al país, véndale combustible sin subsidios. Ahí vamos a recuperar $1.400 millones, un poco más incluso del año 2022. Entonces, con esa plata, ¿qué tiene que hacer? Compensar a los sectores económicamente que en este momento, luego de la pandemia y luego en esta coyuntura política, han sido tremendamente golpeados. Pero le preguntaba, ingeniero, si es que están dispuestos ustedes a dialogar con el gobierno, ¿se sentarían en una mesa para conversar sobre esta propuesta, por ejemplo, que acaba de señalar? Esta propuesta ha sido ratificada en los diferentes momentos políticos, económicos de este país. De nuestra parte, absoluta apertura, no solo con este gobierno, ni con el gobierno de Moreno, ni gobierno de Lasso, gobierno de Correa y todos los gobiernos. Nuestra voluntad de diálogo. Quienes han ido en contra de estos procesos, los mismos gobiernos de turno. En ese sentido, lo que hemos escuchado del gobierno nacional, en lugar de convocar a una unidad para resolver los problemas más latentes del Ecuador, lo que hemos escuchado es insultos e incluso intentando vincular con el narcotráfico las luchas. Eso no es un elemento básico para el diálogo. Realmente el presidente de la República no le interesa el diálogo. Pachacuti, que lo ha emocionado a usted como precandidato a la presidencia de la República, y entonces pues su nombre vuelve a sonar, como ocurrió en el 2021, como ocurrió en el 2023, como una probabilidad para integrar la papeleta. Lo cierto es que a la hora de la verdad usted ha terminado declinando por distintas razones. Ahora, ingeniero, ¿será que se repite esa historia?
Bueno, somos sociedades colectivas, aquí no depende de la voluntad individual de Leonidas Issa. Creo que en este momento no es importante hablar de una candidatura, es importante hablar de un programa de gobierno, convocar a los sectores populares, a la izquierda, al progresismo, que realmente podamos pensar en el país y combatamos la implementación de las políticas neoliberales. Creo que ese es lo más importante. Ahora, sobre la bueno, pero también es importante, ingeniero, si es que usted quiere o no quiere. Eso cuenta sí, también. Efectivamente. ¿No? Sí, efectivamente. Luego de la definición del 8 de junio, al finalizar esta semana, luego sentaremos todas las autoridades de los pueblos y nacionalidades y daremos a conocer finalmente cuál es la postura que hemos tomado frente al campo electoral. Ha dicho que él es de centroizquierda, pero asumo que él no está invitado a esa unidad. Bueno, lo que tenemos que ver es que el presidente Noboa en este momento está gobernando sobre las mentiras. ¿Usted cree que Daniel Noboa es de centro izquierda o centro derecha? Por favor, tendríamos que estar limitados para creer semejante cosa. Lo que ha instalado es el señor Noboa es simplemente gobernar sobre las mentiras. Lo que ha hecho del país en este momento es utilizar el poder que tiene para garantizar sus negocios, de su familia, de sus amigos, y lo que está haciendo es negocio en este país, no está gobernando para el pueblo ecuatoriano. ¿Y cuál es la visión que tiene usted, ingeniero, para hacerle frente, por ejemplo, al narcotráfico? En el país hay 22 organizaciones a las que se la ha catalogado como narcoterroristas. ¿Cuál es la propuesta que tiene su organización, que tiene usted para combatirlas? Primero, creo importante, para combatir la delincuencia, combatir el narcotráfico, tienes que acabar con el colchón, tienes que acabar con el caldo de cultivo. ¿En dónde se están dando en este caso el reclutamiento de nuestros jóvenes para que estén involucrados en el narcotráfico, el crimen organizado? Es en la pobreza, no han accedido a la educación, no han accedido a condiciones mínimas de alimentación en este país. Imagínese, estimado señor Artieda, 63,000 niños en la costa ecuatoriana han sido expulsados del sistema de educación. ¿Qué esperamos de esos 63,000 niños? ¿Acaso ellos no serán luego, en los siguientes días, no serán el caldo de cultivo para que siga el narcotráfico? Entonces, aquí no vamos a combatir poniendo más armas, poniendo más militares, más policías. ¿Cómo vamos a combatir? Simplemente tenemos que dar opciones de vida a un sector de la población ecuatoriana que está tremendamente empobrecida, en donde ha sido el caldo de cultivo. Pero aquí lo que han utilizado, la inseguridad, es simplemente un pretexto político para garantizar sus negocios. Pero la inseguridad en este momento no ha cambiado. Por lo tanto, queda demostrado que en este país no existe el famoso Plan Fénix. Y si es que lo hubo, fue de mentiras. Usted dice no más armas, no más policías, no más militares, pero tampoco menos, asumo. Tampoco menos, hay que mantenerla. Aquí creo que hay que hacer 4 cuestiones. Primero, se debe garantizar, el sistema de seguridad debe asumir el Estado. No puede dejar a libre albedrío el que haga o no haga. Segundo, de toda la infiltración en el Estado ecuatoriano que tienen policías, en militares, instancias públicas, tienes que limpiarla, pues. ¿De quién corresponde? ¿Del quién está comandando? Más seguramente, ¿no será que están beneficiando de esta infiltración en los diferentes estamentos del Estado? ¿Acaso no están beneficiando para enviar la droga a los diferentes países? ¿Por qué no han golpeado en este caso? ¿Quién está manejando las aduanas? ¿Por qué no han golpeado la exportación de la droga o hacen los desentendidos? Un cuarto tema, control de las cárceles. Control de las fronteras. El control de las fronteras, si no has limpiado la policía, los militares simplemente van a seguir. ¿Cómo tienes que hacerlo? Tienes que hacerlo con decisión y determinación. Y finalmente, esta lucha no va a ser para los 100,000 entre policías y militares, sino hay que involucrar directamente a las comunidades, hay que involucrar directamente a las organizaciones, a la sociedad, hay que darle la capacidad organizativa. Entonces hay que construir el poder desde el pueblo, más no aquí intentando maquillar todo este manejo que ha sido a partir de sus decisiones tremendamente irresponsables. Estas declaraciones reflejan una fuerte oposición a las políticas económicas del actual gobierno y subrayan la tensión entre las autoridades y los movimientos indígenas y sociales que buscan alternativas más equitativas y sostenibles para el desarrollo económico del Ecuador. Leónidas Issa ha expuesto un punto crucial al criticar la política económica de Daniel Noboa, resaltando una falta de independencia y acusándolo de seguir ciegamente el libreto del FMI.
Esta postura sugiere que Noboa no ha logrado ofrecer una alternativa real y sostenible para el país, repitiendo los mismos errores de sus predecesores. La eliminación general de los subsidios a los combustibles, sin un enfoque en las grandes empresas, puede llevar a un mayor sufrimiento de las clases más vulnerables. Es preocupante ver cómo las decisiones económicas siguen beneficiando a las grandes industrias a expensas del pueblo ecuatoriano, lo que refleja una falta de visión y sensibilidad social en el liderazgo actual. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos. Nos vemos en el próximo video.